Muchísimas gracias por estar siempre en sintonía de las programaciones de Radio Camuapa Estéreo. En este momento, bueno, estoy con el doctor Carlos Flores, les acompaña Flor de Lis Mendoza. Vamos a hablar de un tema muy importante, porque la ciudadanía nicaragüense siempre le gusta estar al tanto de lo que sucede y, por supuesto, del análisis del doctor, pues porque también, aparte de ser médico, él es analista político de Camuapa, municipio de Guapo. Doctor, ¿cómo está? Bien, hola, gracias. Gracias por la invitación, Flor. Gracias por la invitación y gracias a todos los oyentes de Radio Camuapa. Muchísimas gracias por haber aceptado pues platicar con nosotros y analizar un poco sobre la situación de ayer, el 41 aniversario de la Revolución Sandinista, cuando creíamos los nicaragüenses de que no iba a aparecer después de 30 días de ausencia a su trabajo el presidente Daniel Ortega, sin verle el rostro. No lo mirábamos laborando, presentándose ante el pueblo para hablar sobre la existente pandemia que está viviendo a nivel mundial la gente y por supuesto también aquí en Nicaragua. Se apareció con mascarilla junto con Rosario Murillo a una celebración de poca afluencia personal pues, en comparación con años anteriores. Pero vamos al grano. ¿Cuál es su percepción, doctor, sobre el discurso de Daniel Ortega? Sí, muy bien, gracias por el espacio y la oportunidad. Para empezar, nosotros tenemos que evaluar primero el antecedente que trae ya esta dictadura desde sus inicios, ¿verdad? Y esta celebración en particular del 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista queda marcada en la historia de Nicaragua como el ocaso de una ideología fracasada y secuestrada por una figura que en sus inicios era considerada emblemática como es Daniel Ortega, ¿verdad? Y con la integración forzada de Rosario Murillo a este personaje único e histórico del sandinismo, se inicia un desgaste progresivo de este binomio que marca un descenso vertiginoso de la popularidad de la pareja de dictadores. Es así como en abril de 2018 se pierde totalmente la confianza en el discurso dictatorial, desaparece por completo la credibilidad en el manejo centralizado de la información y se revela al pueblo la verdadera identidad y propósitos de esta nueva generación del sandinismo, pero que continúa dominada por ancestrales personajes como son Daniel Ortega y Rosario Murillo. El negligente manejo de la pandemia en este contexto actualmente, el hecho de no tomar ninguna medida de prevención real para la protección contra esta pandemia y la exposición y muerte de simpatizantes y de allegados al régimen, da el golpe final al modelo ideológico fracasado, ¿verdad? Retórico, ¿verdad? Y nefasto de Daniel Ortega. Y es así como nosotros entonces venimos a caer a este 41 aniversario, en donde nosotros vemos que definitivamente hay un llamado con un discurso al inicio dual de que no iba a importar el efecto de la pandemia, de que la pandemia iba a ser manejada de manera efectiva y consciente de que la repercusión de la pandemia o del COVID-19 no iba a tener ninguna importancia en el país, que se contrasta y se contrapone actualmente con el hecho de que Ortega se presenta 39 días después de ausencia, protegiéndose en una cuarentena sigilosa, en una cuarentena que no quiere dejarle la mente abierta a sus simpatizantes y a su militancia de que él está en esta real cuarentena, deja abierta a la gente esa dualidad del discurso. Y es que esta convocatoria particular de Daniel Ortega, este 41 aniversario, manejado en el trasfondo por Rosario Murillo, deja entrever también ese miedo que tiene el sandinismo histórico, ese miedo que tiene también el orteguismo a ser afectado por el COVID-19. Y es así como también te brinda otro tipo de mensaje, porque también te dice, Flor, que no hay recursos tampoco y capacidad técnica y económica para movilizar a las cantidades de simpatizantes que tenías que movilizar como lo hacías en otros años. Y esta vez la dificultad económica se marca y marca también el estilo
que se presenta la celebración de este 41 aniversario. Y ese mensaje es muy importante porque es un desgaste enorme que está pagando el orteguismo y el sandinismo bajo el mandato y el liderazgo de Daniel Ortega. Y otra cosa importante que hay que remarcar de esta celebración es que deja parte a su militancia y manda a su militancia a celebrar de una manera distinta el 41 aniversario. Y esa militancia sí tiene que exponerse y esa militancia sí tiene que seguir arriesgándose a contraer el COVID-19 y de esa manera Ortega le dice a su militancia: yo me separo de ustedes, ustedes son una distinción distinta y nosotros aquí somos una clase y una cúpula de poder, contrario a las críticas que hacemos al imperialismo, contrario a las críticas que hacemos inclusive al mismo capitalismo que ellos describen como salvaje. Doctor, y él prácticamente en una hora de discurso, la primera hora, pues, ¿por qué? Sentí yo que no fue tan dilatada en comparación con años anteriores, pero sí prácticamente una hora habló sobre su supuesta exitosa gestión ante la pandemia. Pero cuando en realidad ellos, lo sabemos perfectamente, que se estaban protegiendo, como dice la población, en su búnker, cuando en realidad están orientando desde otras instituciones, como Intur, por ejemplo, a diferentes actividades, ferias populares, aglomeraciones, competencia de motociclismo, lo vimos en Viriamba, lo vimos en Ciudad Sandino. Entonces se contradice totalmente y sin embargo tiene la soberbia de hablar casi una hora sobre una exitosa atención ante la pandemia. Es que fíjate que ahí y uno tiene que entender esta doble posición del discurso. Por eso te hablo de dualidad del discurso, ¿verdad? Por un lado te dice, vos exponete, vos haces lo que tenés que hacer, vos rememorá el 41 aniversario, pero yo pertenezco a otra élite. La élite y la cúpula es una cosa muy distinta a lo que es el simpatizante, el afiliado y el trabajador del Estado. Entonces, ¿qué te quiere decir al final? Que los que se tienen que exponer son los que no están gobernando, son los que están abajo, son los que están llevando a cabo su modelo fracasado ideológico, ¿verdad? Y económico, son los que tienen que resolver las situaciones y problemas de a diario que vive su propia militancia y son los que tienen que al final dar la cara por una celebración, como te digo, que deja mucho que desear y que yo lo digo y lo clasificamos así, es el ocaso definitivo de esta dictadura y no hay muestra más contundente que la celebración del 41 aniversario. Primero, porque no tenían a la gente; segundo, porque no tenían los recursos; y tercero, porque le tienen miedo a la pandemia y al contagio y al que Daniel Ortega, Rosario Murillo, cualquiera de la cúpula del poder resulte afectado y gravemente enfermo de esta situación. Y es así como también... ¿Qué fue lo más simbólico, lo más importante que se puede destacar del discurso de él? Mira, es que aquí hay que resaltar muchas cosas, tanto lo que dijo como lo que no dijo, pero interesa mucho cómo Ortega maneja la crisis sanitaria. Hay una ausencia de información en Ortega, que eso viene determinado por Rosario Murillo. Ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? Rosario Murillo es la que maneja, manipula y centraliza la información, que ahora ya sabemos que es una estrategia fracasada, pero que sin embargo logra llevar a Ortega a una imagen y a una postura de insuficiente información. Muchos analistas políticos han señalado a Ortega de un gran estadista. Ortega queda lejos de ser un estadista en realidad. La forma como maneja los números, de una manera deshumanizada, inclusive compara a las personas con números, compara a las personas con resultados que no son los más, digamos, sensibles en este momento, porque te dice que la gente muere por muchas causas, ¿verdad? Entonces te dice que los seres humanos somos números, que a él no le importa la cantidad de seres humanos que muera, mientras exista un modelo económico que lo subsista, que lo oxigene y que le suministre los recursos necesarios para seguir adelante con su proyecto dictatorial. Eso por un lado. Por el otro lado, impresiona mucho la manera descarada como ellos quieren tratar de desviar la atención en el discurso en relación al fracaso del manejo de la pandemia. Y eso es muy relevante porque les está diciendo a su militancia que ya también no está muy satisfecha con los resultados de esta pandemia, con la cantidad de muertes, que ellos han sido los primeros que han caído, que ellos son los primeros que están en la línea de batalla,
ante el COVID-19, les está diciendo que Ortega, ¿verdad?, ya no está preocupado por esa gente, por esa militancia, por esos pobres, por esa gente que ha dado tantos años por Ortega y que ahora Ortega les paga de esta manera. Entonces hay una sensación, te digo, dentro del orteguismo de decepción. Hay una decepción enorme y hay un desencanto total con Ortega, porque Ortega está demostrando ser todo lo contrario a lo que prácticamente él menciona en su discurso. Por un lado, y por otro lado también es muy importante resaltar el hecho de que los esfuerzos que ha centrado Ortega ahorita es solo por dar una información de que está haciendo algo. Y el otro gran engaño que está dando es que Nicaragua, sin hacer nada, no ha tenido la cantidad de muertos que tiene otros países haciendo y tomando todas las medidas de prevención. Esa es otra cosa que llama muchísimo la atención, porque dice que otros países que han tomado tantas medidas, que han hecho tantos esfuerzos, tienen grandes cantidades de muertos, y Nicaragua, sin tomar medidas, sin hacer ninguna estrategia directa, la cantidad de muertos que él resalta son de 91 personas. Entonces, esa es otra gran mentira. Él sigue vendiendo mentiras hasta más no poder, porque es lo único que les queda como recurso para poder defenderse de su fracasado manejo, tanto del Estado, la falta de respuesta política a la crisis, tanto sanitaria, social y política y económica que vivimos. Y entonces te digo, este es un desencanto total de la dictadura, es un desencanto total de su militancia y es el peor aniversario de la Revolución Popular Sandinista que han vivido en su historia. Desestimó bastante lo de la sanción que le hicieron a su hijo y al testaferro. Exactamente. No se refirió a eso. Sin embargo, doctor, siempre continuó con su discurso antiimperialista. Es que esa es la otra parte, como te digo, que él quiere negar. Por eso hay cosas que a él le conviene no mencionar y hay cosas que le conviene mencionar, ¿verdad? Pero las cosas que menciona son puras mentiras. Y de esas mentiras está lleno este sistema, está lleno este gobierno. Entonces, ¿por qué él desestima las sanciones contra su hijo, por decirte, Juan Carlos Ortega, contra Difusos Comunicaciones, contra otras empresas y otros personajes que fueron sancionados recientemente? Porque él ya se siente lastimado, porque él ya se siente que ese paso ya de estar mendigando porque le quiten las sanciones que solo afectan a estas personas en particular y no afecta ni al Estado de Nicaragua ni a la población nicaragüense, a él ya siente que es una vía y una medida agotada el estar mendigando por, digamos, el cese de las sanciones contra funcionarios públicos. Ya eso él lo ve como una vía agotada, obviamente, y él va con todos sus esfuerzos, él va a atacar hasta más no poder al imperialismo, como él lo llama, al imperialismo yanqui, porque es lo único que a él le queda como venta de su discurso, como venta de su fuerza, como venta del máximo líder que sabe analizar el contexto geopolítico mundial y que puede en algún momento pararse ante una potencia como es Estados Unidos, principal líder comercial de Nicaragua. Sin embargo, eso se queda largo, ese discurso, digamos, soberbio, ese discurso que trata de hacer alarde y que no dice nada, no hace ninguna influencia en Estados Unidos ni en ningún país que pueda en el futuro ser potencial aliado de Daniel Ortega, porque más bien Daniel Ortega está aislado en el contexto internacional, está aislado de todos los países y de todos los organismos multilaterales, y entonces en este momento Ortega se queda solo y lo único que le queda es desahogarse. ¿Cómo hizo prácticamente alarde de donaciones de Japón, de Taiwán, sobre productos de alto o tecnología para poder atender a los pacientes en los hospitales? Obviamente el Estado... ¿Qué es lo que quiere demostrar él? Pues porque como médico usted sabe muy bien cómo están las atenciones en los hospitales. Exactamente. Él, al final lo que él quiere demostrar es que está haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad? Eso es lo que él quiere demostrar, que su esfuerzo va sobre cualquier situación
de incapacidad económica. Él está moviendo todos sus recursos humanos, él está haciendo y trayendo la última tecnología, está haciendo todos los esfuerzos por canalizar, pero no te menciona ni siquiera la cantidad de pruebas, ¿verdad? Un gran estadista te mencionara siquiera la cantidad de pruebas realizadas para la detección del COVID-19 y te diera un dato aproximado siquiera de la cantidad de casos positivos que han resultado de realizar esas pruebas, pero ni siquiera esa parte te menciona, y es ahí donde te digo que queda evidenciado que Ortega no, y que el gobierno en su totalidad y el Ministerio de Salud no están haciendo ningún manejo racional, real y efectivo contra la pandemia del COVID-19. Y esta situación que deja a muchas personas, desafortunadamente hay una gran cantidad de personas que se están complicando, porque él mismo lo mencionaba, y que están falleciendo y que están llegando a las unidades hospitalarias, decía él, en etapa tardía de la enfermedad, que es lo que es responsabilidad también del mismo Estado de Nicaragua, porque perdió toda credibilidad. Toda institución estatal está fuera de la credibilidad de la gente, tiene credibilidad cero, y por tanto la gente no confía en los hospitales. Y la expresión popular de la gente: llega vivo y salís muerto. Esa es la expresión popular de la gente en relación a acudir definitivamente. Tienen temor. Así es. Y es la expresión más común de la gente cuando tiene que verse obligada a acudir a una unidad hospitalaria. Y entonces eso no lo menciona, porque la pérdida de confianza en todo el sector estatal, en el gobierno, en el discurso del gobierno y en el manejo de cualquier crisis, eso no lo resalta, porque cuando vos no acudís a un servicio, a una venta, a una persona, ¿verdad?, es porque no le tenés confianza, porque vos tenés tus preferencias de compras, tus preferencias de servicios, etcétera. Entonces, estas situaciones que no las puede manejar Ortega y que mejor trata de buscarle el lado amable de las cosas, pero que ese lado amable de las cosas está envuelto en una gran cantidad de mentiras, lo deja, como te digo, completamente al desnudo, al descubierto ante la opinión pública. Insulta a la inteligencia de los nicaragüenses la asistencia de Daniel Ortega al acto de ayer, al 41 aniversario, entonces. Es que son situaciones que no es que solo insulten, sino que desafortunadamente en medio de un ambiente de dolor, de sufrimiento por lo que está pasando, la cantidad de personas fallecidas, los desafortunados entierros express que tenés que hacer inmediatamente, fallece una persona por COVID-19, pone otra vez, como sucedió en el 2018, a una Nicaragua en luto, a una Nicaragua dolida, a una Nicaragua sensible, a una Nicaragua que está llorando todavía y que no para de llorar y no para de lamentarse y no para de sentirse frustrada ante la impotencia de ver a las personas que están falleciendo por COVID-19, y que contrasta mucho con otros países. Flor, si vos comparás las edades de mortalidad en Europa, en los mismos países centroamericanos y latinoamericanos, la mayoría son personas de 70, de 65 años para arriba. En Nicaragua están muriendo gente de 40 años. Ya en la última semana hay reportes de niños fallecidos por falta de ventiladores para suministrar oxígeno. Esta es una situación tan sensible y tan crítica que tiene a los nicaragüenses en un estado de depresión, en un estado, pero también en un estado de enojo rotundo, y que en algún momento esta olla de depresión no va a aguantarlo lo suficiente y va a explotar en contra del gobierno, que es el que está haciendo el manejo irresponsable de esta pandemia, y va a explotar en contra de Ortega y Rosario Murillo, que han sido los principales mentirosos y vendedores de mentiras al gobierno de Nicaragua, y que le han dejado en luto y en duelo a tantas familias nicaragüenses. Ellos son los responsables directos, ellos son los que tienen que responder. Aquí el Ministerio de Salud está maniatado, hay responsables directos en las instituciones de salud, pero el mayor responsable y el único responsable es esta pareja de dictadores que está vendiendo a todo costo un modelo fracasado, que no están respondiendo ante ninguna crisis y que no están ofreciendo ninguna salida. Y esto tiene que llamar la atención a la comunidad internacional, para que sea esta comunidad internacional la que ponga mayor cantidad de sanciones ante esta pareja de tiranos, para que este gobierno al final salga y este pueblo pueda verdaderamente celebrar una salida a este gobierno y poder recomponer el país que está lastimosamente está dañado, está lastimado
está en la bancarrota, está yendo por el camino contrario a lo que todos esperábamos en estas épocas tan necesarias de un gobierno responsable. ¿Cree, doctor, que con esta presencia de Daniel y esta ausencia también que tiene, ya son como los últimos cartuchos de él en su permanencia en la silla presidencial? Ya no tiene fuerza. Daniel ya no gobierna. Hay una expresión muy popular de Carlos Fernando Chamorro que dice que Daniel no gobierna, lo que hace es reprimir. Y yo coincido totalmente con esa expresión que ya Carlos Fernando Chamorro la hace reiteradas veces en cada oportunidad que tiene de intervenir, y esa es una realidad. Ortega y su gobierno no están gobernando, están reprimiendo, se están manteniendo por sangre y fuego, están manteniéndose por la fuerza, y es la fuerza lo único que sustenta a Daniel Ortega. Aparte, y como lo vemos en este 41 aniversario, aparte de su cúpula más leal, pero también más nefasta, que lo rodea y que lo acompaña, y ahí tenemos la Fuerza Armada Militar y tenemos las fuerzas policiales civiles, junto con el presidente de la Asamblea Nacional, ¿verdad?, que son las figuras más verticales, más extremas del orteguismo, que hoy están también coludidas con Ortega y que están tratando también de mantener a toda costa este sistema fracasado. Para mí definitivamente la pregunta no tiene otra respuesta más directa que este gobierno fracasó hace mucho tiempo y ya no tiene más validez, está vencido, está fracasado, es un producto inútil y no tiene vuelta atrás. La conciencia del nicaragüense, y eso lo refleja muy bien, Flor, la última encuesta que hizo, creo que Diálogo Interamericano, que expresa que el 80% de los nicaragüenses ven que este país bajo Daniel Ortega va en la dirección equivocada y que Ortega ya no es un modelo viable de gobierno. Ortega en el poder ya no es viable, Ortega en el poder ya no sirve, Ortega en el poder tiene que reflexionar y entregar este gobierno a los nicaragüenses, que deben rescatarlo y que deben ponerlo en otra perspectiva a nivel latinoamericano, porque Nicaragua merece obviamente otro destino y otro futuro. Doctor, ya vamos a finalizar, pero yo quería también preguntar, seguir platicando sobre esto. Bueno, con lo de las sanciones siempre se mira un fenómeno y la gente de repente cuando vienen sanciones se entristece porque dice, entre más sanciones, más presión. Podemos ver que inmediatamente al día siguiente, después de la sanción a Juan Carlos por parte de Estados Unidos, vienen y el Ministerio de Salud hace un comunicado donde se van a cobrar $150 para los test a las personas que estén interesadas en viajar, cuando son test que han sido donados. La realidad es que nosotros vivimos, te digo, hay un deseo desesperado de Ortega y de todo el gobierno por captar la mayor cantidad de divisas. Y hay que mencionarlo, desafortunadamente el COVID-19 ha representado para el gobierno una buena entrada de recursos vía impuestos. Eso no lo vamos a negar. Ortega le metió impuestos al oxígeno, Ortega le metió impuestos a los oxímetros, Ortega le metió impuestos a las mascarillas, Ortega quiere meterle impuesto a todo lo que tenga que ver con COVID-19. Y si vos querés meter un aparato en el extranjero, que te lo mande un familiar que esté en el extranjero, por ejemplo, un concentrador de oxígeno, que en estos momentos se vuelve algo tan útil, seguramente va a tener impuestos adicionales en aduana que van a hacer que el costo de la pandemia se incremente muchísimo más. Y es ahí donde nosotros vemos el deseo desesperado de sacarle provecho a la pandemia, pero desde el punto de vista de la maldad, de la perversión del sistema, para beneficiarse de la desgracia y el dolor de los nicaragüenses. Y es difícil ver cómo este gobierno, lejos de colaborar, lejos de contribuir con paliar la crisis, de mitigar en realidad la crisis, porque es la gente la que está asumiendo tanto los recursos como el gasto de su familiar enfermo y los gastos funerarios también de su familiar fallecido. Es injusto ver cómo Ortega está sacándole el mayor provecho a esta situación y está enriqueciendo sus arcas y su capital
Obviamente este dinero no se sabe hacia dónde va, tampoco se sabe si lo están utilizando de manera apropiada y tampoco se sabe si lo están revirtiendo al sistema de salud público para que el sistema de salud público cuente con mayores recursos y se fortalezca. Entonces, es difícil, imagínate, es un golpe difícil para la gente, es algo incomprensible. O sea, yo en mi sentido común, yo no veo cobrando impuestos adicionales, sangrando a la gente, como decimos los nicaragüenses, por la desgracia del otro, ¿verdad? Si es un país empobrecido, es un país que está en la desgracia extrema, y entonces es muy importante llamar a la conciencia del nicaragüense de que estos sistemas, desgraciadamente fracasados, groseros, pues son groseros, son, como ellos lo llaman, son caníbales capitalistas, ¿verdad? Salvajes, que solo les interesa la plata y el poder. Deben y en una crisis que ahora hay desempleo total. Es una suerte que un nicaragüense de 10 a 2 personas estén trabajando. Es que esa es la situación que estamos viviendo. El COVID-19 no solo nos ha llevado a una situación digamos, de cuarentena y de protección, sino también a la pérdida de empleo porque la gente no se está movilizando, porque la gente no está vendiendo, porque la gente está priorizando sus recursos en comida y medicinas. Entonces, esta situación pone a otro gran segmento de la economía fuera del objetivo de ingresos de capital o de plata, y eso hace que la situación económica se agrave muchísimo más. Entonces ahí es donde nosotros vemos qué tan consciente puede ser un sistema. Ortega nunca va a ser consciente, Ortega nunca va a querer, y ojalá esta fuera la única crisis que pudiéramos vivir nosotros los nicaragüenses. Tienen otras crisis, y un gobierno al frente, un gobierno como este al frente de cualquier crisis, lo que pagamos siempre y lo que hemos pagado siempre son los nicaragüenses, y sobre todo los nicaragüenses más vulnerables. Entonces es aquí donde nosotros llamamos a la conciencia a todos los nicaragüenses a que nos unamos, a que nos sumamos, ¿verdad? En un solo esfuerzo por salir de dictaduras como esta que ya demasiado daño nos han hecho a lo largo de la historia. Se cerró el día de ayer un ciclo histórico en el 41 aniversario de la Revolución. Al celebrarse en el mismo lugar, después de 41 años, cuando el pueblo se unió para sacar una dictadura y continuamos con otra dictadura, increíblemente, y unos dicen de que el gobierno de Somoza fue mejor o peor, otros critican también el gobierno, pero seguimos el país de Nicaragua con dictadura. Son 40 años parece que es como una tradición o una maldición. Vamos a cerrar con esto, doctor. ¿Cuál es su mensaje final? Bien, yo agradecer el espacio, la oportunidad de compartir lo poco o lo mucho que sabemos en relación al tema político que estamos viviendo, pero sí es muy importante hacerle ver a la gente este mensaje final. Fíjate que nosotros como nicaragüenses tenemos futuro, tenemos bastante cantidad de gente joven que necesita nuevas oportunidades, tenemos que llevar un relevo a la gente en todos los ámbitos, y nosotros necesitamos, para cambiar este país, primero salir de esta dictadura y segundo, refundar el Estado. El Estado, la cultura política y el pensamiento político del nicaragüense a partir de ahora y en adelante debe cambiar, y debemos dejar atrás ese, digamos, apego a los colores y a los símbolos políticos y a las corrientes ideológicas que más bien solo nos tratan de enredar y de vender un proyecto político falso o fracasado, o escondernos intenciones al final que tienen evidencia solo de enriquecerse, aumentar su poder y controlar el Estado de Nicaragua. Entonces nosotros los nicaragüenses debemos de cambiar nuestro pensamiento y nuestra cultura. Debemos ser nosotros los primeros en cambiar el pensamiento y la cultura y ver que necesitamos refundar este Estado, necesitamos llevar al Estado de Nicaragua hacia otro rumbo, hacia un rumbo de conciencia, de solidaridad, de entrega, de compromiso, pero por los más vulnerables, por llevar verdadero progreso, por dar respuesta ante las situaciones de crisis que atraviesen los nicaragüenses. Va a ser la única forma de hacer conciencia en los nicaragüenses al final, y va a ser la única manera de salir de esta y de cualquier situación que nos enfrentemos en el futuro. Entonces el llamado es a la unidad, a la solidaridad en estos momentos tan difíciles, porque los necesitamos,
y a estar activos y beligerantes también en el momento oportuno para salir definitivamente de esta dictadura que nos está agobiando tanto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Estuvo con nosotros el doctor Carlos Flores, médico y también analista político. Me acompañó Flor Delis Mendoza. Hasta pronto. Gracias.